En el día de hoy te voy a estar haciendo una lectura sobre las habilidades que tenés y que no sos capaz de ver y que otros sí pueden ver en vos, pero vos es como que decís, ay no, yo no, eso no lo tengo, o eso no lo sé hacer, o no sé qué, y en realidad es algo que lo tenés como súper innato, digamos, dentro tuyo. Esto es más que nada como para motivar, para que trabajes un poquito más el amor propio y para que descubras quizás también esa magia, esas habilidades, esas cualidades que son como naturales en vos y que simplemente te pasan desapercibido y quizás ni siquiera te das cuenta, quizás ni siquiera es que las negás, sino que simplemente no lo conoces, ¿vale? Entonces es para que descubras cuáles son esas habilidades, pueden ser psíquicas o no, pueden ser de cualquier tipo de cualidades, bien, lo voy a dejar abierto para que hablen las cartas, hablen tus guías, te brinden el mensaje que te quieran brindar sin condicionantes, bien, simplemente dentro, digamos, de ese marco de habilidades y cualidades que tenés y no conoces, ya sea porque las negás o porque las desconoces. Bien, antes de continuar simplemente quiero tomarme un momentito para agradecerte por estar acá, por agradecerte por formar parte, ya sea simplemente que me acompañes durante esta lectura, durante este video, o si me venís acompañando hace tiempo. El canal está creciendo mucho, está creciendo muy rápido, así que bueno, si hay algún tipo de video de lectura que te gustaría que haga y no he hecho, o te gustaría que vuelva a hacer pero más actualizado, te invito a que me lo dejes en los comentarios para poder animarme a ir haciendo quizás más cosas que a ustedes les resulten como más interesantes, más útiles y demás. Yo trato de hacer videos que sean útiles y productivos, ¿vale? Por lo menos en lo que a mí me respecta, pero si vos quizás sabés de alguna lectura que te serviría y te gustaría que la haga, déjamelo en los comentarios y me pongo manos a la obra, ¿bien? Ahora vamos a pasar directamente a las opciones. Esta es la opción número 1. Es una piedra de luna, ¿vale? Es una piedra que creo que se le llama de palma, de luna de palma. Si no es exactamente ese el nombre, quédate tranquilo que te lo voy a dejar en el video. Tiene un pequeño tornasolado brillante, no sé si se le llega a ver, ¿vale? Tiene como colores gris oscuro, rosa, o sea, rosa medio tirando a beige, blanco, ¿vale? Realmente es una piedra divina, bastante grande, ¿sí? Para meditar es magnífica. Si no se llegan a apreciar bien los detalles, también te voy a dejar una foto de la piedra, ¿vale? Espero que realmente se esté viendo bien. Y discúlpame si repito la palabra vale 900.000 millones de veces. Es un mal hábito que tengo, una mala costumbre. Intento cortar realmente todos los vales que voy largando a lo largo del video, pero hay muchos que se me escapan. Voy a intentar sustituirlo por sí, ok, pero bueno, vivo en España y trabajo de cara al público y utilizo mucho simplemente para afirmar siempre la palabra vale, entonces es difícil quitármelo. La opción número 2 es esta hermosísima que yo amo, la turmalina negra. Pesa un montón, pesa casi 1 kilo. Yo sé que las opciones de piedras, de minerales negros no suelen ser mucha ilusión, pero yo simplemente la amo porque para anclar a tierra a una persona que es, digamos, que trabaja con energía como yo, esto es fundamental, vale tenerlo, así que la amo a la turmalina negra. Tengo varias más pequeñitas. Luego tengo para la tercera opción, esta es un pilar, ¿vale? Una punta de cuarzo. Es una mezcla de cuarzo azul con cuarzo rosa. Se ve un poco grisáceo, se ve raro, pero es una piedra de cuarzo rosa azul, se le llama en algunos casos. Parece ahumado, no es ahumado. Realmente yo espero que se estén viendo bien el color azul que tiene, muy sutil. Si no se ve, también dejaré una foto en el video. Es realmente magnífica también para meditar, es hermosa.
Pues entonces, si te gusta elegirlo con cristales, pues estas son las opciones. Entonces, opción 1, opción 2, opción 3. Recordad que yo siempre les dejo el minuto de acceso a la lectura abajo en la cajita de descripción, ¿vale? Para que no tengan que estar saltando, sino que van ahí, hacen clic y van directamente a la lectura que les interesa, ¿bien? Así que sin más vueltas, sin más rodeos, nos vemos en tu lectura, pero antes te mando un beso y un abrazo enorme. Hola, si elegiste la opción número 1, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿bien? Pues bien, mira, te comento, tienes la energía de la luna, ¿vale? Sos una persona altamente intuitiva, por eso también podés, digamos, asesorar a muchas otras almas, eso es lo primero que me sale decirte. Sos como... Tenés, digamos, muchas cualidades, pero siento que lógicamente no son solo estas, sino que estas son simplemente como las que no ves o quizás las que no les das la importancia real. Tenés una capacidad, digamos, de manifestar que no tienen otros. Y yo sé que vos sentís como que, esto lo debe tener todo el mundo. O, ni que fuera para tanto. Pero cada vez que querés una cosa, aparece. De la noche a la mañana. O tenés la facilidad de poder planear todo para poder tenerlo, o trazas una meta, sos como así como muy determinada, trazas una meta y encontrás la forma de que eso lo puedas obtener, ya sea una cosa material o un logro personal o lo que sea, pero es como que tenés la capacidad de decir, quiero eso, y vas a esa dirección como un toro con todo, ¿entendés? Y hasta que no lo tenés no parás. Tenés como muchísima fuerza de voluntad, mucha determinación, pero también tenés mucho de esto de la confianza de que cada cosa que quieras, sabes que la podés tener. Porque siempre ha sido así, pero es porque tenés, digamos, sos una manifestadora nata. Lógicamente que todas las personas tenemos la capacidad, digamos, de manifestar, ¿no? Lo que pasa es que hay personas que no creen. Y a ver, la ley de la manifestación y la ley de la atracción funciona, creas en ella o no creas en ella, o sea, es como que está en vos, ¿no? Pero funciona igual. Entonces, en tu caso, crees en eso y lo utilizas a tu favor, pero no tanto como podrías. Es como que hay algo que vos sabes que si quiero eso, listo, lo tengo, y siempre ha sido así en tu vida, o a medida, digamos, de que lo has puesto como más en práctica, y por eso crees que todo el mundo lo tiene como natural, ¿no? Y por eso siempre cuando ves a una persona que le cuestan, digamos, las cosas que para vos son fáciles, es como que vos decís, bueno, porque claro, porque no ha hecho mucho para tenerlo. Y capaz que se está rompiendo el alma para poder hacerlo, y vos haces como, y lo tenés, y la otra persona tiene que estar años trabajando y manifestando en eso. Y eso es una gran virtud, una gran habilidad que tenés y que sé que le podría sacar muchísimo más potencial. Bien. Si notas que de ratos hay como más luz o menos luz, es porque tengo la ventana y afuera hay nubes, sol. Estoy en el norte de España, en Asturias, y aquí el clima es como le viene en gana. Entonces se puede nublar, puede salir el sol, puede llover, puede haber un arco iris. Todo eso en un mismo día, así que bueno, nada, te lo aviso porque por ahí vas a ver como más luz, menos luz, ¿bien? Luego también tenés, digamos, te ha salido como te salió como, a ver, sería como maestra o mentor, puede ser como maestra o mentora, mentor, digamos, de otras almas, porque tenés como eso, ¿no? Primero que sos súper curioso, tenés como una mente súper curiosa y querés saberlo todo. Haces preguntas como ingeniosas, originales y preguntas tontas, o lo que se le llamaría tontas, pero que en realidad son curiosidades que tenés y que muchos tienen, y es como que vos te animás a preguntártelas, ¿no? Te animás a hacer esas preguntas. Y otros te miran como raro, o vos algunas veces decís como, ¿cómo se me ocurre esto? Y ¿por qué no? O sea, está bien que tengas esa curiosidad, ¿bien? Y eso te lleva, digamos, a ahondar en muchos temas, a leer sobre muchos temas. Te veo, digamos, como un poquito como que sos de esos que están siempre, no sé si estás siempre en la biblioteca, pero te gustan mucho las librerías, las bibliotecas, todas esas cosas antiguas, los pergaminos, todo eso que vos tocas y que vos decís, wow, qué energía me emana esto, porque tiene mucho conocimiento y es como de lugares atrás. Los museos, me sale decirte, las artes antiguas, los conocimientos antiguos, todo lo que tiene que ver con lo antiguo, porque como sos un alma vieja y muy vieja,
tenés esa facilidad de poder interpretarlo todo con sencillez, ¿no? Y es como que te pones a leer un libro y decís, esto, o sea, es como que, o sea, ok, contame algo que no sepa, pero porque te nace eso, porque eso es un alma muy antigua y las cosas las aprendes con facilidad. Hay cosas que sí, que te vuelan la cabeza y que las cazas al vuelo, como se dice, y que las aprendes con mucha facilidad, que otro tiene que estar como años analizándolo y viendo a ver si le cuadran todas las cosas, y vos es como que así, todo fácil. Siento que sos como muy, muy intelectual, muy fina, tienes mucha agudeza intelectual, mental, pero no solo mental, sino también emocional. Tenés muy bien balanceado eso y tenés que tener mucho cuidado de mantenerlo muy bien balanceado, porque donde se te desbalancea mente y emoción, es como que de este lado es todo mente, ¿no? Y de este lado es todo emociones. Pero es como también está muy bien entretejida, digamos, tus habilidades. No son realmente cosas que, si te pones a pensar, no son cosas como se dice en Argentina, a la Bartola. Es un término muy, muy viejo, que es como así como random. No, no es random. Todo tiene, digamos, su porqué, ¿vale? En tu caso también es como que sos un sanador nato, digamos, trabajas directamente con el rayo verde, sos un sanador nato, pero no solo vos, sino tenés como un compañero, un animal guardián que te acompaña y que también te ayuda no solo a sanar, sino como a regular tu propia energía, ¿vale? Es como que sos como una esponja energética que absorbes como energía de los demás, quizás sin darte cuenta, sin intención. Sos muy sensible, absorbes energías de otros ambientes y de otras personas, te afectan mucho, de hecho, las energías, porque sos un sanador y tenés la capacidad esa de leer las energías de los demás con mucha facilidad, de manera consciente o inconsciente, eso da igual. Yo creo que es algo que también lo podés potenciar mucho, y que quizás como sos tan sensible a las energías, un poco sentís como que sos reticente, ¿no? Es decir, no, yo trabajar con Reiki, o sea, más de lo que ya siento las energías, como las siento, imagínate trabajar con energía de otra persona, buf. Y sí, es agobiante cuando sos tan hipersensible, es agobiante, y por eso te ayuda, digamos, tu animal guardián, puede ser perro, gato, no importa, pero hasta puede que no lo tengas físicamente a este animal y puede que en algún momento te aparezca, ¿vale? A mí me pasó, por ejemplo, yo estaba atravesando una situación de crisis muy, muy fea mía, y me empezó a aparecer varios meses, ¿no? Por la noche me mostraban como que me daban un gatito. Era como un gatito blanco y color cremita, ¿vale? Siempre lo veía así. Y me lo daban, me lo regalaban. O venían y me decían, elegí de estos, ¿cuál querés? Y es como que me lo daban, ¿no? Y yo sabía que era porque en algún momento iba a aparecer un animal, que me iban a ofrecer, que de alguna manera, y pasaron los meses, hasta que de repente, bueno, no terminó siendo un gatito, fue una perrita, pero tal cual es mi perrita, que se llama Rufina. Es una Shih Tzu. Te pongo una foto para que la veas, es una bombona preciosa. Y es mi animal, ¿vale? Que también me ayuda a regular las energías. Por eso te digo que quizás ahora mismo no tengas ese animal, pero lo vayas a tener. Y tenés muchos tótems, como por ejemplo el lobo, que trabaja con vos en el astral las energías igualmente. Y te protege mucho, ¿bien? Y ahora no sé por qué me vino el jaguar. Si también soñas, por ejemplo, que ves jaguares en los sueños, tenedlo muy en cuenta. Los jaguares trabajan con personas, con almas, no solo que son antiguas, sino que son almas que tienen la capacidad, digamos, que tienen el velo como muy fino y tienen la capacidad de ver como las energías, ¿no? Muy fácil. Energías de otras esferas, como por ejemplo en el astral, ver personas que no están, etcétera, ¿no? Entonces, como son almas que son tan no permeables en el mal sentido, pero sí como finas, agudas, como con mucha sabiduría, con mucho desarrollo, trabajan en el astral con el jaguar, porque el jaguar los guía, los sirve de guía, de compañía, de protección, ¿bien? Y también sos como, se dice como la reconciliadora o la conciliadora, porque has atravesado mucha oscuridad en tu vida, muchas crisis, muchas situaciones muy feas en tu vida que te han llevado, digamos, a
a madurar muchísima como la ira, ¿no? El enojo, toda la parte oscura tuya es como que la has madurado, has aprendido a transmutarlo como en alquimista en oro, ¿no? Entonces ya no te dejas dominar por las emociones bajas, sino que las utilizas a tu favor, ¿me entendés? Como asistencia o como ofrenda inclusive, ¿vale? Y también se trata un poco de eso, digamos, tu habilidad de observar información, ¿vale? De ayudar a sanar a otros, no solo vos, no ayudar a sanar a otros a través de este conocimiento y también de enseñar a otros, ¿vale? Porque siento como que sos un mentor o mentora. No hace falta que seas un maestro en la universidad o de colegio o de jardín o lo que sea, ¿no? Sino que simplemente en la vida misma la gente viene y se te pega y te dice, uy, no, porque a mí me pasa esto, me pasa lo otro. Y capaz que sos la típica persona que dice, ¿por qué se me pega todo el mundo? Me viene a contar todo lo que le pasa. Porque tu aura, hay algo en tu energía que los atrae para eso. Tenés todas estas aptitudes y siento que es como que no te das cuenta. Es como que realmente el conocimiento que tenés en tu caso siento como que es muy fuerte y como que nada te llega a satisfacer del todo, pero no porque lo que estés leyendo no sea interesante, sino que es como que vos ya lo sabes. Sos un alma tan antigua que quizás este tema que estás leyendo ahora o en un libro o en 20 o en 100 son cosas que es como que sí, ya lo sé, o sea, contame algo diferente porque realmente ya lo sé y te sentís como un poco como que paso este libro otra vez. Y tenés otro libro y decís, paso esto también. Y así, y sentís un poco, algunas veces sentís, ¿será que es que me cuesta leer o que me cuesta concentrarme? O que o sentís como, algunas veces como hasta arrogante. Y no, es que nada más que ya lo sabes. Esto ya lo aprendiste tantas veces que simplemente lo estás recordando. En tu caso ya no se trata de aprender más cosas, sino de recordar. En tu caso, como sos un alma tan vieja, tan sabia, es como que transitas esta vida ya más por experiencia, ¿vale? Y por asistencia que por absorber información, que por adquirir información. Lógicamente que todas las experiencias se convierten, digamos, a lo largo en el alma en información, ¿no? Que se suma a la conciencia, digamos, de Madre Gaia y a la gran conciencia que es el todo, que es la divinidad. Pero en tu caso es como que estás en esta vida, siento yo, como más transitándolo a modo de despertar esta información de vuelta, de reactivarla en vos para utilizarla de vuelta en esta encarnación y no como el hecho de que necesites aprender cosas. Seguramente también te pasa que seas una persona que no le gusta estudiar. Es que te gusta aprender, pero no te gusta estudiar. Y sí, son dos cosas totalmente diferentes. Siento como que podés potenciar muchísimo el arquetipo del sanador, pero muchísimo. Y lo mismo me sale también el arquetipo de la manifestadora, ¿vale? Es como sos una tejedora de sueños, ¿bien? Pero fuerte, o sea, es como que vos crees que podés esto y en realidad podés todo, ¿entendés? Y no les hagas el provecho que podrías, ¿vale? Entonces vamos a preguntarles ahora las cartas del tarot. ¿Cuál es, digamos, cómo podrías potenciar más todo esto, ¿vale? O si hay algo más que además tampoco no estás viendo. Vamos a ver cuál es la información que nos quiere dar. Bueno, que te quiere dar, mejor dicho, el tarot, ¿vale? Esta es una. Ok, vale. Vale, esta es, perdón, otra. Vale. Esta te salió al revés, ¿vale? Yo la voy a poner al derecho porque a mí no me gustan leer las cartas al revés. Pero... Vale. Ok, salió esta. Perdón. Y en la base salió esta, que en realidad tendría que ponerlas al revés. Esta y esta, ¿vale? Pues bien, mira, te comento. En tu caso siento que sos un alma que, por ejemplo, que lo que es el mundo emocional, ¿vale? El mundo amoroso, emocional, es súper vasto. Tenés un mundo, digamos, con arcoíris inclusive. Te salió el 10 de copas. Justamente es como que tu vida amorosa, emocional, quizás tenés hijos, quizás tenés pareja o novio, o simplemente estás solo, pero te sentís como 10 puntos estando solo. Es como que realmente no te falta de nada en tu mundo interior. Tenés una riqueza interior, pero yo creo que esta riqueza interior no ha sido mera casualidad.
Ha sido por muchas cosas que has ido viviendo, no importa si sos joven o no, porque eso en definitiva no tiene nada que ver. Hay almas que son, por ejemplo, hay personas que tienen, no sé, 50 años, pero que son súper inmaduras, ¿vale? Porque son almas más jóvenes, y hay personas jóvenes que son súper maduras a nivel emocional, porque son almas viejas. Entonces por eso es que te digo que en realidad la edad no tiene absolutamente nada que ver. Bien, en tu caso sos una persona que tiene una riqueza, digamos, interior, emocional muy, muy amplia. Sos una persona de las que sabes disfrutar en conjunto, pero sobre todo sabes disfrutar estando sola o solo, y lo disfrutas un montón y te gusta un montón. Es como que en realidad estar con otras personas, sos muy selectivo a la hora de tener otras personas alrededor tuyo, porque es como que has aprendido, digamos, a valorar realmente tu espacio, ¿vale? Y tu energía. Y eso es genial, porque ya te digo, tienes muchísima madurez a nivel emocional. No hay nada que te pueda decir con relación a eso, o que te diga, bueno, trabaja esto, no, nada. Perfecto, o sea, 10 de 10, ¿bien? Luego, lo que sí se te dice, digamos, en el terreno económico, ¿vale? Y justo salió debajo de esta, que es la manifestadora, es que tenés la capacidad de manifestar muchísimo y de hacer crecer mucho más y de desarrollar mucho más todo lo que vos querés. Literalmente sos un alma que puede tener el mundo a sus pies y que tiene el mundo a sus pies, y podrías mucho más. Se te invita a eso, a potenciarlo, a decir, tenés esto, ¿no? Que está bueno, está buenísimo, pero realmente si tenés la capacidad, la potencia, una bomba atómica, ¿por qué te vas no sé, te vas a conformar con el ruido de un petardo? ¿Me entiendes? Es como que aprovecha todo el potencial que tenés, desarrollalo, potencialo mucho más. Trato de tener ejemplos tontos para que se entienda muy bien. Esta te había salido al revés, y lo que me habla el emperador, digamos, al revés, sería como que te falta estructura, orden. Te falta trabajar, desarrollar, tu divino masculino, ¿vale? El emperador es una persona muy intelectual, muy estructurada, muy sabia. Es una persona literalmente como un emperador, que lo tiene todo, y lo tiene como todo muy meticulosamente calculado. En tu caso tenés como desorganización en ese aspecto de tu vida. Necesitas estructurar mejor tus prioridades, ser más meticuloso a la hora de llevar a cabo todo lo que querés. Y te salió el 3 de bastos, que es básicamente que una vez que logres acomodar esta parte de tu vida, de darle el orden, la estructura, de darle como, ok, es esta la dirección por donde quiero que vaya, que se direccione justamente, que fluya mi energía, vas a encontrar, digamos, tu camino, ¿vale? Y con toda la fuerza, ¿bien? Por eso es justamente, pero se te pide que trabajes esto, ¿bien? Como más fuerte, que potencies tu divino masculino. Es como que tu divino femenino lo tenés súper bien, ¿ok? Ahora ponete a investigar sobre el divino masculino, aprende y fíjate qué tenés en luz y qué tenés en sombra del divino masculino. Ya te digo que lo que tenés en sombra es la estructura. Se ve que sos desorganizada, te falta estructura, te falta orden, te falta disciplina. Es esto, ¿vale? Pero en cuanto al aspecto emocional, 10 de 10. Bien, potenciar más tu capacidad de manifestar, porque así es como vas a lograr, digamos, que todo en tu vida sea como un cuento de hadas, ¿no? Simplemente trabaja esto para poder justamente encontrar el rumbo, o mejor dicho, no para encontrar el rumbo, porque vos ya sabes lo que vos querés en tu caso, sino simplemente para direccionar toda tu energía hacia eso, y que no se te vaya por 100.000 lugares porque lo tenés como loco, desordenado, ¿vale? Vamos a ver también en este oráculo cuáles otras habilidades o qué, por ejemplo, podés potenciar. Ok, uy, vale, salieron varias. La primera que te salió fue la clariaudiencia. Esta es una habilidad que la tenés innata, ¿vale? Que la tenés así como súper, pero que la podés potenciar más. ¿Sí? Que la podés realmente potenciar más a través de la meditación. Bien.
Vale, lo que te había dicho, ¿sí? Que tenés la capacidad de sanador, ¿vale? Con la conexión con la naturaleza. No solo de sanarte, que eso lo tenemos todos, pero sino también utilizar la naturaleza para sanar a otros. ¿Bien? ¿Vale? Te salió la caja de herramientas de los medium, es decir, que sos un medium. Y lo que se te pide que es como que te hagas como... Yo siempre digo así, eso como la cajita de herramientas, ya que ahora te están confirmando que sos medium, que busques y que investigues sobre el tema, ¿vale? Siempre busca cosas, fuentes coherentes, digamos. Hay como mucha desinformación del tema. Pero bueno, procura dentro de lo posible buscar información coherente sobre el tema de la mediumnidad, no sé cómo se pronuncia exactamente, para poder desarrollarlo, potenciarlo más, ¿bien? Y luego se te dice que sos como sí, como que tienes la capacidad de escanear la energía de los otros, ¿vale? De leer el aura, por más que quizás la veas al aura o no la veas, no importa, pero sí la lees, ¿vale? Como un escáner, literalmente. Entonces, eso se te pide, que se te dice que también tenés como esa capacidad de leer a la gente, de leer los espacios, y por eso es que a veces te sentís como un poco abrumado y sobrecargado cuando vas a diferentes lugares. Y ahora lo que me viene a decirte es utilizar las burbujas de protección, ¿vale? Utilizar amuletos de protección para tu vida diaria, para trabajar en el ordenador, si trabajas de cara al público con más gente, para que no te llegue esa mala vibra, o vibra en general, por más que no sea mala, que no importa, que sea, que tengas como como decirte, no me sale, como una barrera protectora, ¿vale? Para que no te afecte, bien, para que no te lleguen las energías externas y no andes por todos lados pululando y que vayas absorbiendo energía en el supermercado, energía en la calle, energía trabajando, energía en tu casa, energía con tus familiares. No, que no estés como todo el tiempo absorbiendo energía, porque después llegas a un punto en el cual ya no sabes ni qué es lo que te pasa, o decís, oye, estoy mal. Y no es que estás mal vos, es que tenés tanta energía externa que absorbiste que ni siquiera sabes diferenciar cuál es tuya y cuál es la del resto. Y pensás que sos vos, pero no. Así que bueno, ese es tu mensaje para vos el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero por sobre todo y ante todo que te haya servido, que eso es lo que más me interesa. Ha sido una lectura súper interesante, la verdad. Tenés un montón de cualidades y habilidades que tenés como innatas, así como de taquito, como se dice en Argentina, como... esto ya lo sé. Es como que lo sabes todo, ¿no? Pero sí lo podés potenciar más. Y a lo que no sabías, si no te habías dado cuenta, dale con todo, porque la verdad es que tenés como súper fuerte la capacidad de desarrollarlo, ¿vale? Y la verdad es que es muy bonito todo esto que tenés. También te digo que si sentís que te atrae o que te llama otra de las opciones, entra a verlo, porque también hay mensajes ahí, ¿vale? Así que bueno, te mando un abrazo enorme, me alegra muchísimo haberte podido hacer esta lectura, me alegra muchísimo que estés aquí, te quiero mucho, no me importa que no te conozca, ¿vale? Así que hemos conectado energéticamente y me ha encantado, que sepas que te quiero mucho. Te invito a mi canal a quedarte si querés, y si ya formás parte de mi canal, gracias por estar acá y por acompañarme. Y bueno, nada, eso. Nos vemos en tu próxima lectura. Hola, si elegiste la opción número 2, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿bien? Pues bien, sé que has sido de las pocas almas que ha elegido la opción número 2 por el simple hecho de que es un mineral de color negro y suelen no elegirlo la mayoría de las personas. Así que bueno, enhorabuena, porque sos un místico, una mística en toda regla. Tenés todas las aptitudes y te salieron todas las cartas con todos los complementos que tiene que tener o que tiene un místico, ¿vale? Sos una persona que podés ser medium o no. Yo por lo que entiendo sí, pero pero quizás no todas las personas que vean esta lectura son mediums, ¿sí? Lo que sí sé es que sos místico, tenés la capacidad, digamos, tenés un montón de habilidades, ¿no? Mejor voy a empezar por orden para que las comprendas bien. En esta carta lo que se te dice es que sos una reveladora o un revelador. Por lo que veo, y por esta carta también, lo que se me marca es que tenés la capacidad de caminar entre los dos mundos, transitar los dos mundos con una facilidad. Te diría que es como hasta pasmosa, así como sorprendente, ¿no? Porque es como que tenés como un switch que haces un cambio, ¿no? Y es como que
Para vos es natural caminar por el mundo material tangible y el mundo espiritual no tangible y comunicarte con el otro lado o traer mensajes del otro lado. Por eso es que te digo que sos un místico o una mística en toda regla. Lo haces inclusivemente hasta de manera inconsciente. Yo creo que por eso es que te lo están marcando acá. Es como decirte, ya que tenés esta habilidad innata en vos de poder transitar los dos mundos y caminar los dos mundos de esa forma tan sencilla, tan fácil, tan segura inclusive, porque sos como súper protegido, por algo también elegiste y te llamó la piedra de la turmalina. Si se te llama, por ejemplo, y se te invita a utilizar la turmalina a modo de protección y sobre todo para enraizarte más, pero en tu caso es porque tenés como mucha facilidad de transitar los mundos, ¿vale? El mundo tangible y el no tangible, y se te invita a que lo potencies a eso, porque es como que podrías mucho más. Yo creo que hay como una parte tuya, quizás no todos, ¿no? Quizás alguna persona entró acá y dice como, yo, de verdad, yo puedo hacer eso. Sí, podés hacer eso y puedes hacer mucho más. Y por eso se te invita a que conozcas estas habilidades, a que las descubras, que las potencies y las desarrolles. Porque no te voy a decir que las estás desperdiciando, pero no las estás aprovechando seguramente como podrías, ¿vale? De hecho, forma parte de tu plan del alma, porque realmente si sos una mística que tiene todas estas habilidades o un místico que tiene todas estas aptitudes y estas cualidades, es porque has venido a trabajar con esto. Te comento que las almas que vienen a trabajar con las energías, como lo haces vos, como lo hago yo, venimos ya predestinadas a esto, ¿vale? Forma parte de nuestro plan del alma. Por eso justamente tus guías te han como guiado, valga la redundancia, o te han como invitado, si se quiere, a ingresar a ver esta lectura y te han guiado tu intuición, tu yo superior a ver esta opción. Es como para que te des cuenta, porque quizás dentro tuyo lo sospechas, pero como que no le das la importancia real o realmente te pasaba totalmente desapercibido porque vos crees que todo el mundo siente o vive igual que vos y no, realmente no es así. Entonces justamente lo que te dicen es, hacete consciente de estas cualidades, hacete consciente de estas habilidades, porque sos un místico, sos una mística, esto lo venís viviendo y reencarnando un montón de veces, seguramente, y no solamente en el mundo terrenal, pero siento como que hay personas acá como que están súper arraigadas a Pachamama, a la tierra. Te diría que hasta tienen como también como el arquetipo del chamán, pero bueno, lo que se te indica con esta carta es que tenés la capacidad de leer las energías y de escuchar. Lógicamente sos clariaudiente, pero también clarisintiente. Sé también que sos clarividente porque tenés, ya te digo, esta capacidad de ver, digamos, del otro lado, quizás solamente en el astral, quizás simplemente cuando tenés viajes astrales o tenés sueños místicos y demás, pero sos clarividente, ¿vale? Además es como que te vienen como ideas si fuera como durante el día, que es como, mira, se me ocurrió esto, y en realidad no, es como parte, digamos, de tu visión psíquica que te lo enseña, te lo muestra, y por eso te dicen, imagínate que si tenés toda esta habilidad de manera inconsciente, si te pusieras a potenciarla y a desarrollarla, no tenés una idea de cuán fuerte y poderoso podría llegar a ser y a cuánta gente podría llegar a ayudar, porque esto no se trata de camino del ego, de decir, sentirme poderoso y bla bla, porque no sé, siento y veo diferente a los demás. No, eso es una tontería. Todo esto que nosotros venimos a desarrollar, y digo venimos porque a mí también me pasa, sé que te pasa a vos y a muchísima gente, es para ponerlo al servicio, ¿vale? Si nosotros venimos a desarrollar esto en la vida, no es solo para transitar la vida, sino para utilizarlo y ponerlo al servicio de todos, ¿vale? Algunas veces lo hacemos para potenciarnos a nosotros y prepararnos para reencarnaciones futuras, que también siento que sería como un poco tu caso, pero en otros casos muchas veces es simplemente para ponerlo al servicio, como te digo. Esto es como que yo sé, digamos, sobre todo por esta carta, ¿vale? Y esta porque se nota que trabajas, por ejemplo, el tótem, uno de tus tótem es el cuervo, ¿vale? Eso también para que lo sepas. Y justamente tenés estas capacidades que no son de almas nuevas o de almas jóvenes o poco experimentadas, son de almas viejas estas habilidades, muy desarrolladas. Y es justamente para que lo pongas en utilidad en esta reencarnación y lo despiertes al servicio de los demás, al tuyo y al de los demás. Entonces, fíjate porque igual te has sentido como últimamente sentís el llamado o quizás estás atravesando,
tu despertar espiritual y estás como, yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé bien qué es lo que tengo que hacer, porque sos un trabajador de la luz, seguro. Entonces, fíjate porque seguro que viene por este lado, ¿ok? Eso también es algo muy importante que me vino ahora, ¿bien? Tenés, como te digo, una conexión muy fuerte con la madre naturaleza, con los animales, con los tótems. Trabajas mucho con los tótems, pero sobre todo trabajas en tu caso mucho sintiendo, ¿vale? Sos un clarisintiente muy poderoso porque además también tenés la capacidad de escuchar, ¿vale? Escuchar no es solo literalmente escuchar como cuando hablas con una persona y la escuchas, sino es mental también, te vienen como muchas cosas que lo escuchas dentro de tu cabeza. De esa manera también se desarrolla la clariaudiencia, ¿vale? En tu caso, como te digo, tenés esas habilidades totalmente innatas y tenés esta capacidad de poder contactar con el otro mundo, ¿vale? Seguramente con familiares que ya no están, con amigos o con personas, inclusive hasta vecinos que no están, y tienes como esa habilidad, digamos, de poder ver, de poder ayudar, de poder asistir a esas almas que quizás han quedado como atrapadas y no pueden avanzar, digamos, en el camino del alma, y como saben que vos sí los podés percibir, te piden ayuda. Esto no te tiene que dar miedo porque no es que queden atrapadas por algo malo, sino que a veces cuando las personas mueren no están preparadas, digamos, no es que ha sido una enfermedad que se ha ido dando a lo largo del tiempo, sino que mueren de forma repentina y quedan como, es como que despiertan en su cuerpo, digamos, astral, en su cuerpo espiritual, y no se dan cuenta de que ya no están encarnados, ¿entendés? Simplemente es como que están como desorientados, si fuera así, y te piden que los ayudes porque no entienden, y como saben que vos sí los podés sentir y que vos sí los podés escuchar, te buscan. Y eso no tiene que darte miedo. Pero sí, lógicamente, que te protejas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que sé que tenés esa habilidad que es de medium, pero bueno, también es por esto, por clarisintiente, y porque podés sentir, lógicamente, y podés escuchar, vale, todo esto, y porque sé que podés caminar, digamos, entre los dos mundos, como te dice esta, que sos como una reveladora. Una reveladora es una persona que tiene la capacidad de quitar el velo, vale, de la mentira, exponer la verdad y de ver la verdad detrás de las cosas, vale, como leer, si fuera como leer, digamos, lo que no está escrito, básicamente me sale decirte, es como cuando vos ves a una persona no solo ves el cuerpo, lo que ven todos los demás de la persona, vos ves la persona, atravesás la persona, ¿entendés? La lees energía, lees su aura, lees todo, le ves la mirada y vos sabés la intención que tiene. Tenés la capacidad eso de revelar al otro, ¿vale? Quizás no para exponerlo ante los demás, pero sí para entender la naturaleza real que tiene la esencia de la otra persona. O, por ejemplo, capaz vos ves una persona que es como que se hace como el malo o el, no sé, villano, y en realidad podés ver que es un alma que está lastimada nada más y que lo único que necesita es amor. Y hay otras personas que es como que les tienen miedo y vos no ves eso, vos ves el dolor de esa persona. Por eso es que te digo, tenés como esa capacidad de atravesar la otra persona y verla realmente por cómo es y por lo que le ha pasado, y no por solo lo que tiene de apariencia, digamos. Entonces, entre todas estas habilidades que tenés, yo sé que tenés como mucho más profundo para desarrollar de esto, pero se te está invitando a que realmente te hagas consciente y que lo desarrolles. También tenés la capacidad de leer la energía de los objetos. Por ejemplo, quizás sos una persona que trabaja con cristales, vamos a suponer. No sé, por ejemplo, tenés cristales, ¿no? Esta es una florita divina. Y vos, no sé, estás así, estás como en una tienda esotérica o de cristales o lo que sea, y es como que sentís que te llama la energía de ese cristal, ¿no? Y es porque necesitas tenerlo, necesitas tocarlo, ¿vale? Porque la energía te llama. O por ejemplo, tenés la capacidad ¿cómo es por ejemplo, cuando meditas, que meditas con cristales, automáticamente empiezas a sentir como ese hormigueo que va entrando, ¿vale? Esa energía, y es por la energía de los cristales que te emana, que vos sí tenés esa capacidad de leerlos, de interpretarlos y de absorberlos y trabajar con ellos. Lo mismo automáticamente cuando ves un cristal, por ejemplo, sabes cuando un cristal está muy sobrecargado y hay que limpiarlo, también lo sabes. Así que bueno,
Vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot, qué es lo que te invitan a potenciar, a trabajar, a desarrollar, ¿vale? Vamos a ver, vamos a mezclar bien y vamos a ver cómo el grupo número 2 puede potenciar estas habilidades. ¿Cómo puede potenciar? Sí, esta es una, confiando y fluyendo. Vale, vale, ya salieron. Número 2. Vale, si esta salió al revés, es porque hay algo que tenés que trabajar en esta. Vale, ok. A mí no me gusta leer las cartas al revés, pero lo tengo en cuenta. Bien, esta es otra. Ok, vale. Y otra más. Y en la base te salió la estrella, ¿bien? Es decir, que estás siendo guiado a este proceso. No tenés que preocuparte porque te están guiando y te están ayudando para trabajar esto, ¿vale? Esta es la que salió al revés. Lo que se te pide, sí, con la carta de el loco, básicamente. La carta del loco, ¿vale? Mucha gente es como que lo siente como una persona inmadura, o ingenua. Y ese vendría a ser como el lado B, digamos, o como, sí, la sombra del loco. En realidad yo a la figura del loco la veo como una persona que confía, que salta al vacío y confía que está siendo guiado, ¿vale? Porque en tu caso, que te salió en la base la estrella, te están guiando, ¿vale? Te están guiando en todo este camino. Nunca estamos solos, nadie jamás está solo. Cuando reencarna y menos cuando tienen que hacer todos estos trabajos energéticos como sí es tu caso. Lo que se te pide en esta carta, sí, es que trabajes un poco más la templanza, quizás equilibrar tus energías, ¿vale? Es como que por algún lado la tenés como un poco como en desbalance la energía, ¿no? Yo creo que es miedo, por eso también elegiste la turmalina negra. Es miedo lo que te da. Y por eso te invitan a que cuando trabajes con energías, trabajes con una turmalina negra. Y es más, eso te recomiendo, que si podrías, si estaría en tu posibilidad adquirir una turmalina negra, ¿vale? Y se puede ser una grande, mejor. Ahora, en realidad el tamaño, digamos, del mineral, sí, en cuanto a la energía que emana y demás se modifica, pero capaz entras en una tienda y ves una turmalina así pequeñita y la sentís súper potente y es ese tu amuleto. Entonces, o alguien viene y te regala una turmalina, me ha pasado. Entonces, utilízala, ¿vale? Necesitas un amuleto para sentirte segura y para poder balancear y templar las energías, justamente, ¿vale? Para no estar así como... Siento que es la sombra, siento que es el miedo lo que te da esto, porque es como que una parte tuya lo intuye y lo sabe y no se termina de animar por eso, ¿no? Es como que sentís que no estás listo, pero te están diciendo sí, estás súper listo para desarrollarlo. Entonces confía. También se te está pidiendo, digamos, que trabajes más con tu equipo de luz, que te están ayudando mucho en este proceso. Tenés como un equipo, a ver, no solo tus guías, sino que siento que es como que vas a trabajar quizás en conjunto con otras personas o vas a conocer o has conocido a otras personas que les pasa lo mismo que a vos y vas a trabajar pero con otras personas. Pero algo muy importante que te digo es que esto no lo fuerces, ¿vale? Que dejes que fluya naturalmente, ¿sí? No busques. Esas personas van a aparecer porque cuando uno tiene el despertar espiritual es muy normal querer buscar a otro para que te acompañe porque te sentís solo, te sentís incomprendido por la gran mayoría y es normal querer buscar el apoyo en otro, pero eso es algo que vos no tenés que hacer porque vos sos un líder, ¿entendés? Entonces, a ver, todos somos líderes, pero en tu caso siento que como tenés tan desarrollado esto
no necesitas trabajar con otros, ¿vale? Sino que simplemente quizás se te dé la posibilidad. Por eso te digo que no lo fuerces, no lo busques. Es algo que se va a dar de manera orgánica, así tiene que ser. Bien, y también justamente lo que veo es como que esto forma parte, digamos, de tu plan de vida, porque es como que te vas a dedicar a esto. De hecho, se te están dando como ideas permanentemente, ¿vale? Para plasmar en el mundo material con relación a esto. Es como que hay un trabajo, sí, primero para poder hacerlo bien, sentirte confiado, ¿vale? Y confiar en que estás siendo guiado. Recuerda que te salió la estrella. Templar las energías, ¿vale? Trabajar con, justamente para quitarte el miedo, trabajar con la turmalina negra. También una cosa que yo hago mucho por ahí cuando quiero meditar y demás, sobre todo cuando siento como muchas energías alrededor mío, porque yo trabajo con gente permanentemente y absorbo mucho, entonces me hago una esfera de turmalina negra. Trabajo directamente con la esencia, digamos, con el espíritu vendría a ser del mineral de la turmalina negra. Decreto una esfera divina de turmalina negra que me cubre y me abarca por completo, ¿vale? Que me ayuda a enraizar, que me ayuda a transmutar también las energías, a repeler, ¿vale? Y también en ese mismo momento trabajo con, lógicamente, con el rayo violeta para transmutar. Así que bueno, son ideas que te doy, tómalo, déjalo, fíjate cómo mejor te funciona, como más te llama, digamos, hacerlo, bien. Pero sí sé como que te están ayudando mucho tus guías. Y una cosa que te dicen es que no te sientas como inmaduro en este momento, sino que todo lo contrario, que te sientas súper poderoso, ¿vale? Porque esto es algo que ya está en tu plan del alma, desarrollarlo, lo estás haciendo súper bien. Quiero sacarte unas últimas cartas de oráculo, tengo varios aquí, no, me llamó el de Metatron. Un momentito. Vale, pues este es el oráculo de Metatron, sí. Tenía varios desperdigados aquí en el escritorio para utilizar, pero en tu lectura me ha llamado Metatron, así que enhorabuena, bienvenido sea. Esta es la primera carta. Sanación. Sí, que te tomes una pausa para recibir, que te hagas cuando te decía... Es como baños, digamos, arcoíris. Trabaja con todos los rayos de colores, ¿vale? Yo trabajo mucho con los rayos de colores, pero en tu caso también se te invita y trabaja, o sea, mucho. Investiga, averigua sobre los arcángeles, sobre los maestros ascendidos, trabaja mucho con los rayos, ¿vale? Porque te están asistiendo y te están llamando. Bien. Vamos a ver qué otra carta. No. Ok. También se te está pidiendo que investigues sobre tu origen del alma. A ver, el origen del alma es una tontería porque todos venimos de la fuente, pero a lo que voy es tu ADN cósmico. No sé por qué me vino ahora. Pero sí, como que investigues sobre eso, ¿vale? Esta es otra. Ok, claridad. Que te conectes con la fuente a través de la meditación. Vale. Ah, que trabajes con el rayo dorado. Trabaja con el rayo dorado también. Ahora te voy a pasar a desarrollar cada una, pero más o menos lo que voy viendo así. Bien. Si alguna vez sentiste que un dragón podría ser tu tótem, sí. La respuesta es sí. Bien. Y en la base se te pide que te desprendas del drama. Del drama. Hay varios mensajes para dar acá, pero siento que estos mensajes no le van a aplicar a todos por igual. Es como que hay almas que sí les van a vibrar estos mensajes todos, y hay otras que van a decir a mí esto no me llama de nada, o no me resuena, o no me vibra, o me da que no. Genial, si eso te sucede, perfecto, o sea, está bien que no te vibren y no te cuadren todos los mensajes, porque tenés que recordar que esto es una lectura general y que puede que haya un mensaje que sea para vos y otro que sea para otra persona, y después van a haber personas en las cuales les va a vibrar todo, ¿no? Entonces, si eso te sucede, está bien, simplemente toma lo que te llama y lo que no, lo dejas de lado, ¿vale? Sí sé y sí veo muy claro que hay algo que tenés que sanar, y es algo sí que es como general,
para poder equilibrar esta templanza, esta carta que nos había salido del tarot al revés, bien, que es nivelar básicamente las emociones, bien. Hay algo que te está generando miedo, que te está generando, quizás no miedo, pero sí dolor, y te está ayudando mucho, mucho. La carta del dragón sin naranja, que es de Metatron, justamente como lo describe, digamos, en este oráculo, es la carta más potente que hay en este oráculo, es este dragón, ¿vale? Es el dragón naranja de Metatron, que te está ayudando, digamos, a superar esta situación. También te va a ayudar muchísimo a superar esta situación, este dolor, esta inseguridad o lo que sea que te esté pasando, que acá se ve también que es como que te desprendas de ese drama y que se te está asistiendo para esto. Por eso había salido esta carta en la base, ¿vale? La voy a quitar de la vista, pero es justamente para eso, ¿no? Para que puedas desprenderte de ese drama, para que puedas terminar con esa situación. Te está asistiendo mucho el dragón, y el tótem del dragón sí es algo que también lo has sentido, ¿sí? También te comento, sí, que se te está invitando, ¿vale? A conectarse con tu cristal del alma, ¿vale? Con tu ADN cósmico también a través de la meditación, ¿sí? Esta carta no representa lo del ADN cósmico, pero es algo que lo siento, ¿ok? Es algo que lo siento y que lo tengo que decir. Porque el mensaje viene por ese lado y no viene por el lado del significado real del oráculo, ¿ok? Entonces, hay algunos de ustedes que han estado sintiendo últimamente como el llamado a tener una lectura de registros akáshicos, o a empezar a estudiar sobre registros akáshicos, o aprender un poco sobre encarnaciones anteriores, pero no por una cuestión de curiosidad, de decir, ay, a ver en dónde estuve, no, por una cuestión de decir, ok, ahora entiendo. O sea, es como que sabiendo eso te va a ayudar a entender muchas otras cosas, ¿no? O sea, es por una utilidad, básicamente, no por curiosidad. Y se te invita a que conozcas eso y que trabajes con tus ancestros. No sé si puedes ver que hay un montón de almas atrás, como haciendo de respaldo, ¿vale? Más allá de que sean tus guías, que ya te dije antes que estabas trabajando con tu equipo de guías, son ancestros, pero que no están encarnados en la tierra, que quizás en algún momento sí, pero hace mucho, 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 y te están ayudando, ¿vale? También se te está marcando con esta hermosa carta, ¿sí? Que te ha salido de la copa dorada, que eres eternamente amado y que eres respetado y que te aman y te acompañan y te están ayudando muchísimo y te brindan muchísimo apoyo y cariño, porque saben que esta vida que has elegido y que has acordado transitar no está siendo fácil, pero está bien, porque es lo que decidiste experimentar para poder trabajar y desarrollar acá. No solo para desarrollar, sino para ayudar, ¿vale? Entonces está bien lo que te está sucediendo en tu vida, por más doloroso que sea, ¿sí? Espero que no se me malinterprete. Así que bueno, estos han sido tus mensajes, muy fuerte, muy fuerte. O que vayas con una persona que hace Reiki muy de confianza, o que le pidas a tu ángel de la guarda que te limpie las energías trabajando con los rayos de colores, ¿vale? Que te sane, que te limpie el aura, ¿bien? Y que trabajes con tus ancestros, que le pidas asistencia. Pues bien, estos han sido tus mensajes para vos el día de hoy. La verdad que ha sido una lectura intensa, ¿sí? Con una energía muy mística, muy profunda. Eso es lo que siento. Esta energía es como profunda, ¿vale? Como tiene peso, densidad. Pero densidad no porque sea oscura, no. Es como que hay mucho trasfondo en toda esta lectura. Así que bueno, espero que te haya gustado, espero por sobre todo, entre todo, que te haya servido, ¿sí? Te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima lectura. Hola, si elegiste la opción número 3, estas son tus cartas y esta es tu lectura. Pues bien, mira, primero te quiero marcar que sos el único grupo que saqué 6 cartas. Todos los otros grupos tienen 4 cartas, pero bueno, era súper necesario porque tenían que salir estas últimas 2 que son súper potentes y que son como de tus habilidades. Bueno, esta sobre todo es como de las habilidades más fuertes que tenés. Esta no tanto,
pero porque el shapeshifter o cambia formas o cambia pieles también se le llama, no porque no lo tengas como muy potente, sino porque te falta desarrollarlo. Es algo que, a ver, de las 6 que tenés, las que más te están llamando hoy por hoy, que sé que tenés esas habilidades innatas en vos, pero no le estás prestando la real importancia o la real atención que deberías y que podrías, sería esta, la de cambiaformas, y la que ve las estrellas o la que estudia las estrellas. Estas dos son las que más te están llamando en este momento para desarrollar y potenciar. Sobre todo esta. En tu caso tenés una habilidad impresionante. Primero que romantizas mucho el universo, las estrellas, las constelaciones, las nebulosas, todo lo que ves afuera es como que ves afuera y te perdés, digamos, en eso. Te encanta, te enamora, porque se ve que en alguna otra vida te has dedicado a trabajar con eso y porque sé que eso es una semilla estelar que ha encarnado en otras esferas. Si desconoces el término de semilla estelar, te explico brevemente. Hay almas que solamente directamente de la fuente, que es la divinidad, se han desprendido como una chispa de la divinidad y han venido a encarnar únicamente en la tierra, ¿vale? Con muchas encarnaciones en la tierra, aprendiendo, desarrollando y bla bla. En tu caso, no. En tu caso sos un alma muy vieja que se desprendió, digamos, de la fuente de la divinidad hace mucho. En realidad el tiempo no existe, pero bueno, por decirte para que me entiendas, hace mucho, mucho, y has encarnado en diferentes esferas de conciencia, afuera de la Tierra y en otros planos y diferentes niveles de conciencia. Sos un alma muy vieja, sos un alma que lo ha experimentado todo. Estás tan experimentada que es como que tu encarnación ahora mismo es más para ayudar, ¿vale? Sos una semilla estelar y por lo que veo venís a ayudar, o sea que también sos trabajador de la luz, pero bueno, eso es algo que ya lo debes de sentir vos dentro tuyo, ¿no? No quiero ahondar mucho en ese tema porque no termino más, pero sí, digamos, lo siento y me vino así ahora y lo tenía que soltar, ¿vale? Así que bueno, la primera carta que te salió es de la trabajadora. Sos una persona que no le tiene miedo al trabajo duro, que has trabajado muchísimo y tenés como esa habilidad, digamos, de ponerte manos a la obra, de ensuciarte las manos, de trabajar, no tenés problema de trabajar con la tierra, es como que trabajas por un mundo mejor en tu caso, ¿vale? Tenés el arquetipo fijo de la sacerdotisa y como sacerdotisa lógicamente sos clarividente y tenés la capacidad justamente de dentro de este cambiaformas que también tenés la habilidad y que se ve por los ojos blancos de la sacerdotisa que ve con la visión a través del Hugo, ¿no? Quizás te ha pasado alguna vez de tener viajes astrales y convertirte en algún animal, ¿vale? Que vuela o un animal terrestre y tenés como esa habilidad de cambiar formas y también de adaptarte a la vida misma, ¿no? Como eso de decir, me amoldo, soy como si fuera como un camaleón, ¿no? Que tenés como esa capacidad de irte amoldando a cada situación, a todo lo que se te va presentando y eso es gracias también a tu gran experiencia que tenés en un montón de vidas. Pero ahora lo que más se te llama, digamos, es a potenciar esto, ¿vale? Además de estas cualidades que te comento y también de acompañante, porque se ve que sos como, no sé si sanador, pero sí de confortar a las personas cuando se sienten mal o hacerlas sentir como entendidas, acompañadas, amadas, queridas. Es como que tenés eso de, tranquilo, yo estoy con vos, ¿vale? O sea, no estás solo. Yo estoy con vos, ¿ok? Eso de confortar al otro, de apapachar, de cuidar, ¿sí? A tu familia, a personas mayores. Es como que tenés como mucha sensibilidad con los animales, siento, y con las personas mayores. Tómalo, déjalo. Quizás más de uno también le pase con los niños y quizás trabaje con niños también. O con gente que quizás seas terapeuta o que trabajes como acompañante terapéutico también o básicamente sí, o que cuidas a ancianos, algo, pero es como, lo siento por ese lado, ¿no? Como que tenés como una bondad enorme,
un cariño enorme, una empatía enorme con los demás y te brota natural, ¿vale? No lo forzás, es algo que ves a la otra persona y la sentís, lo sentís como tuyo, sos empático definitivamente. También, bueno, muy fuerte lo de esto de cambiaformas. Es algo que veo que lo podés potenciar muchísimo porque tenés el arquetipo de la sacerdotisa. La sacerdotisa está trabajando con el tótem del búho muy fuerte, pero también tenés la capacidad de desarrollar, digamos, y de trabajar, y me quiere salir el jaguar también. Sí, como que algunos trabajan con el tótem del jaguar también, no sé por qué me sale. Y del gato, bien, de los felinos, tenés como esa capacidad de ver, viste que los gatos no es que te ven, te atraviesan, vos también haces eso, atravesas a la gente, la ves, es impresionante. Y no tenés miedo de meterte, digamos, ahí, porque es como que sabes manipular las energías del otro en el sentido de no dejarte afectar y de servir de asistencia. Bien, la carta así como que más me proyecta de todas estas es esta, ¿vale? Es la que ve las estrellas, trabaja con las estrellas. Tenés como toda semilla estelar, es muy normal que sientas como añoranza cuando ves las estrellas, cuando ves fotos del universo, te da curiosidad cómo será todo lo que habrá afuera, la vida que hay afuera, cómo será, porque vos lo has vivido, entonces hay una parte tuya que te llama, ¿no? Que te hace como un imán, como si te estuviera llamando, como cautivando, ¿no? Como el canto de una sirena me dice, que es como que el universo a vos te llama de esa manera, te enamora, lo romantizás muchísimo. No sos una persona que vea el universo, vea la inmensidad y tenga como esa sensación de sentirse pequeñito, no, todo lo contrario, te sentís parte de la inmensidad y eso te parece maravilloso. Y ese amor que vos tenés por las estrellas es como que quieren que sepas que es recíproco, ¿vale? Que te ven, ¿ok? Es eso como el mensaje, ¿no? Que sientas que te ven del otro lado también y que sí te están llamando. Conecta más cuando medites, porque hay del otro lado también sienten eso. Quizás, ya te digo, es como que tenés parte de tu familia álmica está en el otro lado y es como que te llama, ¿no? Y sentís como... Muchas veces te dan ganas de llorar cuando ves las estrellas, seguramente. Eso es típico de las semillas estelares. Es muy común. Así que bueno, tenés todas estas habilidades, muy fuerte desarrollar estas dos. La de cambia pieles, cambia formas, la capacidad que tenés camaleónica de adaptarte a las situaciones. No importa lo que pase, es como que ya sos un alma tan antigua, tan experimentada, que es como que te adaptas y te readaptas y te readaptas y te transformas y te vuelves a transformar y te vuelves a adaptar, ¿sí? Veo eso, que es como que sos maleable, ¿no? No hay algo rígido, sos maleable todo el tiempo, ¿sí? Te adaptas sin ningún tipo de problema, fluís mucho. Pero también en esto de cambiaformas que tenés, no solo de adaptarte a las diferentes situaciones de la vida, que está buenísimo, sino que desarrolles en el trabajo en el astral y a través de las meditaciones, conectar con tus tótems para poder tener experiencias más allá, místicas, a través de tu tótem, porque tenés esa capacidad de ver con los ojos de ese tótem, ¿vale? A través de los ojos de ese tótem, mejor dicho. Así que bueno, algo muy fuerte, muy curioso. Vamos a ver qué es lo que dice el tarot, qué consejo te dan. Ok, ya salió la primera. ¿Qué consejo te dan para desarrollar? Sí. Vale, ok. Sí, uf. Vale. Lo que veo así como muy fuerte, y por eso estaba diciendo es que lo primero que veo es que como que en tu caso desarrollar todo esto viene de la mano del desarrollo del amor propio. Es muy curioso como las almas más sabias, las almas más potentes o místicas,
suelen sentirse pequeñitas. Porque como somos diferentes, te digo porque esto es algo que lo atravesamos mucho, como desde pequeños nos sentimos diferentes a los demás. Es curioso, ¿no? Porque mira, las almas, por ejemplo, muy desarrolladas, como en tu caso, con mucha conciencia, tan místicas, tan mágicas, tan... eh, sí, que tienen tanto potencial desarrollado y por despertar, sienten como... es como los contrastes muy curiosos. Se sienten muy pequeñitos por ser diferentes y a la vez sienten que todo el mundo siente igual que ellos y por eso no se sienten especiales y no se dan la importancia y el lugar que deberían, ¿vale? Es curioso, pero eso se repite y se repite y se repite un montón. Y yo creo que es como un poco también por el tema de miedo a no caer en el ego, eh, de, de no dejarte engañar sintiéndote como que tu diferencia te hace sentir superior a otro. Y no va por ahí. El hacerse cargo de lo único que es uno, de lo divino que es como chispa de la divinidad, no hace que seas o que caigas, digamos, en arrogancia o en egocentrismo. No, hace que caigas en tu poder personal, en tu amor propio, en tu capacidad de desarrollar y decir, sí, soy diferente, pero ser diferente no me hace ser más que otro. Y está bien ser diferente. Y no soy ni más ni menos que otro, nada más soy diferente, vine a experimentar otra cosa porque soy un alma diferente a las otras, porque no tiene sentido que todos experimentemos lo mismo, ¿no? Si no sería súper aburrido, o sea, carecería de sentido. Por eso en tu caso lo que se te pide es que desarrolles tu amor propio y tu valor, que le des lugar a estas habilidades que tenés, que las tomes realmente, que digas, no soy igual a los demás. Sí, soy único, tengo habilidades diferentes, únicas, porque por más que haya un montón de místicos en el mundo, nadie tiene la misma huella energética tuya. Por más que muchísima gente pueda ver y percibir energías y ver las estrellas y sentirse atraído al igual que vos, no tiene tu energía. Entonces seguís siendo único, ¿vale? Y es eso, es parte de sentirte especial. También se te habla de que seas más curioso, ¿vale? Se te pide que seas más curioso, que investigues más. Se te dan muchas ideas, ¿vale? Sos una persona muy racional, a la vez de lo emocional y lo poderoso que te veo y que te siento, sos una persona muy racional. Y se te pide que seas más curioso, que investigues más sobre estos temas a lo largo de la historia, diferentes personas, almas que hayan atravesado esto, pero no para compararte con ellos o para seguir a nadie. No necesitas, porque vos ya sos un líder. Un líder no necesita seguir a nadie. En tu caso es simplemente como para que lo veas y eso te sirva simplemente para confirmar lo que vos ya sentís o las cosas que sabes, pero para que se activen, para que se despierten, ¿vale? No es para, no sé, seguramente aprendas algo nuevo también, pero, o técnicas diferentes, ¿no? Originales de otras almas, porque todos tenemos cositas interesantes para aportar, pero en tu caso sería más como investigar para activar, ¿vale? Para activar. Eso siento que es como lo que estás haciendo ahora y que trabajes con tu amor propio. No importa cómo seas físicamente, ¿ok? No importa cómo te sientas de raro, de diferente. Eso es súper potente, súper mágico, potente, poderoso, místico, hermoso, ¿vale? Nada, eso, que sepas que sos impresionantemente hermoso. En tu caso, voy a ver cuál es el oráculo que me está llamando para darte un último mensaje. Un segundo. Vale, pues ha salido el oráculo que me está llamando. Vamos a ver. Ok, sí. Ok. Vale. Sí, obvio. Canalizador. Ok. Vale. Ok. Vale.
Este es un oráculo particular que la verdad es que es súper útil, pero la verdad que algunas gráficas de las cartas no me gustan, como por ejemplo esta, la verdad es que no me gusta, pero sí me ha sido muy útil a lo largo del tiempo, la verdad, sé que por eso lo sigo teniendo y lo sigo usando, pero honestamente hay gráficas que no me gustan como esta, quería simplemente decirlo. Como te estaba diciendo, se te pide que trabajes con tu divino femenino en cuanto justamente a desarrollar más eso, ¿vale? Como esto del amor propio, del valor propio en tu caso, ¿vale? Es como, eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. También se te pide que tengas como una práctica constante de canalización. Lógicamente, canalizar, sos un pilar, ¿vale? Sos un pilar, perdón, un canal de luz, ¿vale? Para canalizar. Lo haces de manera muy sencilla, inclusive hasta un montón de veces ni sabes que estás canalizando y estás canalizando. Entonces, se te pide que estés como que tengas como una práctica, ¿no? Como cuando uno va al gimnasio a hacer musculación y vas como adquiriendo práctica, porque forma parte tuyo de tu plan de vida. Siento que es como escribir, ¿vale? Pero canalizar de diferentes formas. Puede ser leyendo las cartas, puede ser haciendo podcast, que te pongas como en un estado de meditación y canalices hablando, puede ser a través de la escritura, puede ser de un montón de formas, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser algo que lo trabajes y lo potencies mucho, ¿sí? Otra cosita es también el tema de que pases más tiempo al aire libre con el sol, ¿vale? Para que te puedas anclar a la tierra, para que puedas potenciar tu energía de la afuera, cósmica, digamos, y que puedas potenciar también tu enraizamiento, ¿sí? Con la tierra. Pero es eso, ¿sí? Que hagas meditaciones al aire libre también se te invita. Y esta es la última carta que te decía que mucho no me gusta, pero que bueno, que viene con el tema de esto de cambiar formas, cambiar pieles y el tema de la suma sacerdotisa y de poder ver a través del velo. Te viene esto, ¿no? Es que tenés la capacidad de canalizar otras esferas de conciencia y bajar esa información, ¿sí? Y que las pongas, que tengas mucho juicio, mucho discernimiento. Recuerda que no todo lo que hay afuera es amor y luz. Entonces, si no estás en un buen momento para canalizar, no lo hagas, ¿ok? Eso es algo muy importante porque sé que está de moda el tema de canalizar, pero a veces no, la energía no es siempre propicia para ello, ¿vale? Entonces, ten cuidado, busca una forma segura de hacerlo, ¿sí? Protección y demás. Asistencia a tus guías que te protejan y demás. Pero sí, es como que es esto, ¿no? Es como ves los ojos, es el hacerte consciente, el tener la capacidad de ver las otras esferas. También de los viajes astrales. Esa es otra cosa que me está hablando esta carta. Viajes astrales, tenés la capacidad de conectar con el otro lado a través de los viajes astrales, desarrollarlo, potenciarlo a voluntad, si podés hacerlo. Y después eso enseñarlo a otros. Es como que siento como que vas a encontrar como tu fórmula para después compartirla. Eso está buenísimo porque es como que encontrás, sí, como tu receta, ¿no? Tu receta particular que después puedes enseñar a los demás. Eso es parte, digamos, también de tu trabajo aquí en la Tierra, ¿vale? Así que bueno, explora todas tus habilidades, tus potenciales que tenés, tus cualidades. Y no sé por qué, pero bueno, me está pidiendo esta que saque una carta. Estudia lo que te estaba diciendo antes, se te llame a que estudies sobre estos temas, ¿bien? Que sí. Ay, que pongas un poco de creatividad. Y el número 33, como es arriba es abajo. Recuerda que cuando uno se pone a canalizar, la energía que vos tenés sirve como espejo de la energía que vos podés recibir de afuera, ¿vale? Entonces tener cuidado con eso, pero no cuidado en el sentido de tener cuidado porque te va a pasar algo, no. Que lo tomes en cuenta, ¿no? De que no seas una persona inmadura o inconsciente al momento de trabajar con estas energías. Hay muchas energías. Pero bueno, sí que seas consciente, ¿vale? Que seas consciente, que utilices el discernimiento, que seas coherente en el momento de decir, sí, estoy apto para canalizar, no lo estoy, he tenido unos días un poco bajón, prefiero priorizar mi descanso. Trabajar con energías no es siempre igual, no vamos a estar todos los días igual, la vida es cíclica, el ser humano es cíclico, sobre todo si sos mujer,
lógicamente tenemos unos ciclos y no siempre estamos igual y no siempre estamos predispuestas para todo, ¿vale? La energía esta es igual, ¿ok? Esto hay que trabajarlo igual. Hay ciclos, hay momentos y hay momentos en los cuales no. Entonces, utilizar el discernimiento y quizás en el momento en que no estés apto para bajar la información, sí lo estés para poder estudiar, investigar y buscar. Yo te digo que en tu caso va a ser más estudiar para confirmar cosas que sabes y que sentís y que te va a ayudar también a sentirte más seguro. ¿Bien? ¿Ok? Eso siento mucho. Así que bueno, este ha sido tu mensaje para vos el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero por sobre todo y ante todo que te haya servido, que eso es lo fundamental. Quiero decirte que te quiero muchísimo, que te agradezco muchísimo por estar acá. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Si no formas parte del canal, te invito a que formes parte, a que me acompañes. Y si ya formas parte del canal, muchas, muchas gracias. Y te mando un abrazo enorme, ¿sí? Nos vemos en la próxima lectura.